Ahora damos inicio a nuestra programación académica y quien va a iniciar la primera conferencia será el doctor Leonardo Efraín Cerón Erazo, con el tema Tratamiento de la evidencia digital. El doctor Cerón Erazo es magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín. Démosle la bienvenida con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todos ustedes. Absolutamente satisfecho de haber recibido esta honrosa invitación por parte de la Corporación Universitaria Americana, especialmente por parte de la doctora Hilda del Valle, quien ha tenido la deferencia de invitarme, para que hablemos unas pocas cosas, pero de pronto relevantes, acerca del régimen probatorio de los documentos. Con el doctor William Quiroz y el doctor Abad Zuleta vamos a tener la oportunidad de expresarle algunas ideas. Que lo importante no es que se tomen como verdades absolutas o como posiciones inamovibles de los expositores, sino simplemente como derroteros para la discusión. Así que desde ya les digo que no me incomoda de ninguna manera que intervengan, sea por alguna inquietud o sea simplemente porque tienen una posición diferente a lo que voy a exponer. Es más, me encantaría que esto no se vuelva un monólogo, sino que tengamos un diálogo que nos pueda enriquecer a todos. Así que lo que les digo, bienvenida a todas las intervenciones. Lo primero que vamos a señalar es que no voy a trabajar lo de la prueba electrónica, eso va a ser del doctor Quiroz, que trae una excelente disertación al respecto. Lo que vamos a trabajar nosotros realmente es cómo se introducen los diferentes documentos al juicio oral. ¿Y eso por qué tiene relevancia? Miren, yo quiero dejarles una primera reflexión muy importante. El proceso penal es un proceso que tiene como fundamento la verdad, ¿cierto? Porque de ahí se deriva su justeza. Es decir, una sentencia que no esté fundamentada en unos hechos debidamente probados, podrá ser una sentencia que material y jurídicamente pueda ser correcta, pero va a resultar injusta. Entonces, ¿cuál es esa verdad en la que se debe fundamentar el juez? Y entonces se ha hablado de una verdad formal y de una verdad material. Y ustedes habrán escuchado de pronto la disertación fuerte de algunos españoles y de algunos italianos, entre ellos Michele Tarufo, en donde hablan de que lo realmente importante es la verdad material y que desde esa perspectiva incluso el juez puede tener facultades oficiosas, ¿ya? Es decir, están promoviendo una especie de activismo judicial, ¿no? Y eso está bien, claro, nadie puede desconocer que lo importante es la verdad material. La gran pregunta que nos debemos hacer y que se deben hacer los jueces, pero también los fiscales, pero también los defensores, los procuradores y en general toda la comunidad es: ¿a qué precio esa verdad? ¿Cuáles son los límites de esa verdad material? ¿O no hay límites? Y miren ustedes, que ahí empieza a diferenciarse los sistemas inquisitivos de los sistemas acusatorios, por el valor que se le da al precio de la verdad. Claro, entonces miren ustedes, en un sistema inquisitivo, como realmente lo importante es la verdad material a cualquier precio, entonces, bienvenidas las torturas, porque lo importante era obtener la confesión del procesado,
y esa era la prueba reina. Bienvenida a la violación de derechos fundamentales, porque lo importante realmente es la verdad material. Bienvenidas las intromisiones indebidas del Estado a los derechos fundamentales de las personas, especialmente a la intimidad, la libertad, la vida misma, porque lo importante es la verdad en sistemas inquisitivos. En unos sistemas acusatorios que derivan de modelos políticos democráticos, eso no es así. La verdad, sí, pero con respeto de derechos fundamentales. Y miren ustedes algo bien importante ahí. La verdad con respeto de derechos fundamentales. ¿Y cómo garantizamos el respeto a los derechos fundamentales? Sencillo. A través del respeto de las reglas de juego, a través del respeto de las normas, a través del respeto de las normas procesales. Entonces miren ustedes que ese apotegma que siempre nos han venido metiendo en la cabeza, en el sentido de que es más importante lo sustancial sobre lo procesal, miren ustedes que no es tan cierto, que no es tan real, que una prueba obtenida con violación de las reglas de producción es una prueba inválida en sistemas democráticos, en sistemas acusatorios. En un sistema inquisitivo puede ser lo contrario, ¿ah? Pero en sistemas acusatorios derivados de modelos democráticos, como el que nos preciamos tener en Colombia, con todos los defectos que ustedes quieran, con todos los defectos, pero que ahí va, y claro, y eso a veces causa escozor, ¿cierto?, en la comunidad. ¿Cómo así que ese violador que lo cogieron la noche anterior, lo están dejando libre hoy? Lo cogieron mal, está mal capturado, y para eso están los jueces de control de garantías, y para eso están los jueces de conocimiento. Entonces, eso que en alguna ocasión dijo algún dirigente político de acá de la ciudad de Medellín, que exhortaba, que invitaba a que los jueces remen al lado de la fiscalía, a que los jueces remen al lado de la policía, es un error garrafal en un sistema democrático. Porque los jueces no están para perseguir el delito, porque los jueces no son el superhéroe que anda detrás del delincuente. Los jueces estamos para administrar justicia. ¿Y eso qué significa en un sistema democrático, en un modelo procesal acusatorio? Pues imagínense claramente el triangulito que nos lo enseñan desde los primeros albores del sistema acusatorio. Fiscalía por este lado, defensa por este lado, y en ese triángulo equilátero, el juez, acá arriba el juez. Un juez que no puede estar del lado de la fiscalía, pero que tampoco puede estar del lado de la defensa, ni de la procuraduría, ni de la policía, porque la función del juez es administrar justicia. Y entonces, en ese triángulo equilátero, a quienes le corresponde demostrar el supuesto fáctico de la norma que alegan, es a las partes. Por eso es que la prueba de oficio resulta tan problemática desde mi perspectiva, desde la perspectiva del garantismo procesal, que se diferencia del activismo judicial. El juez no puede intervenir en la producción de la prueba, porque cuando un juez, sobre pretexto de hallar la verdad material, que también es una utopía, ¿no? ¿Qué es la verdad material? ¿Quién puede decir qué es lo realmente cierto? Salvo que se tenga una bola de cristal y que se tenga poderes esotéricos y que se pueda adentrar en la psiquis de todos los actores del hecho y se pueda mirar, dizque de manera objetiva, porque nunca podemos mirar de manera objetiva las cosas, se podría hablar de la objetividad de una verdad material. Entonces, cuando ese juez
se inmiscuye en la producción de la prueba, lo que está haciendo realmente es haciéndole el trabajo a una de las partes que lo está haciendo mal. Y si eso es así, ese juez ya no está en el centro de ese triángulo equilátero, ya se ha ido para uno de los dos lados, y eso desquicia el principio de imparcialidad, que es absolutamente, digamos, incluso creo que es uno de los principios que no tienen excepción en un sistema de justicia, la imparcialidad del juez. Vamos a entrar en materia directamente, pero era importante hacer este exordio para que ustedes se den cuenta que no se puede catalogar de leguleyos o de formalistas al juez, al fiscal o al defensor que alegan violación de las reglas propias de la producción de la prueba para solicitar su exclusión. No, no es que sean leguleyos, no es que sean procedimentalistas, no es que sean formalistas, no, es que las reglas hacen parte de los derechos fundamentales. O si no, díganme ustedes, ¿qué diablos es el artículo 29 de la Carta Política cuando se habla del debido proceso? El debido proceso es un derecho fundamental. Y lo que dice la Carta Política es que se deben respetar las formas propias de cada juicio. Y en este caso lo que vamos a hacer es, vamos a analizar las reglas de introducción de la evidencia documental al juicio. ¿De acuerdo? Listo. Bueno. Vamos a empezar entonces, solamente como para que vamos ambientando el tema, de algunos problemas que se nos pueden presentar a diario en el quehacer judicial, en el quehacer o en el discurrir de los diferentes procesos. Y por ejemplo, se nos van a dar este tipo de inquietudes. ¿En qué momentos procesales se puede descubrir elementos materiales probatorios? Solamente, digamos, estará eso, o estará la audiencia de acusación para la fiscalía y la audiencia preparatoria para la defensa, o hay otros momentos, o se pueden habilitar otros momentos para descubrir elementos materiales probatorios. Segundo, ¿qué se debe entender por autenticidad de un documento? ¿Cuándo podemos hablar de un documento auténtico? Otra pregunta ahí. ¿Se puede hablar de evidencia auténtica? ¿Se puede hablar de procedimientos de autenticación de elementos materiales probatorios diferentes a los documentos? Tercero, ¿puede cualquier testigo acreditar un documento o debe ser un investigador? O yo puedo llevar a la víctima para que a través de ella introduzca el documento mediante el cual la estuvieron extorsionando. O puedo llevar a cualquier testigo a introducir un documento o una evidencia. O eso tiene que ser a través realmente de un investigador. Cuarto, ¿la regla de la mejor evidencia es un criterio orientador o es una exigencia legal para las partes? Ustedes saben que la regla de la mejor evidencia lo que dice es que cuando yo voy a introducir un documento, dentro de lo posible tiene que ser el original. Pero eso, que le digo, es un criterio meramente orientador, como para decirle, mire, a usted le va mejor si introduce el documento original que una copia, o es una regla de admisibilidad del proceso, dentro del proceso, y bajo esa eventualidad el juez podría inadmitir, por ejemplo, la copia de un documento cuando no se introduce el original. Quinto, ¿qué tipo de prueba puede sustituir al documento original? Digamos que en el artículo 434 se establece como una excepción para no introducir el documento original que se haya perdido ese documento, ¿ya? ¿Con qué lo puedo sustituir? ¿Con una copia del documento? ¿Con una fotografía de ese documento? ¿Con un video del documento? Porque se le hizo un video al documento. O incluso lo puedo sustituir con un testigo que leyó el documento y que lo puedo llevar a juicio a decir que diga lo que él leyó. Y por último, ¿el problema de la mejor evidencia es un problema de valoración de la prueba o de legalidad de la misma? ¿Esto por qué es importante? Porque en la audiencia preparatoria, si el problema es de valoración, el juez tendrá que admitirla y luego darle el valor que asuma a esa copia del documento. O, si el problema es de legalidad, el juez podría inadmitir esa evidencia desde la audiencia preparatoria. Entonces, todo eso, digamos que ojalá
alcancemos a esclarecer algunos de estos problemas, o por lo menos, si no esclarecerlos, por lo menos dejarles algunas pautas de reflexión para que ustedes asuman su propia posición. Bueno, desde esa perspectiva, la disertación se va a dividir en 3 puntos. Vamos a hablar entonces del descubrimiento probatorio. ¿Qué es descubrimiento probatorio y cuándo se puede hacer? 2. Vamos a hablar del régimen procesal de los documentos públicos y privados. Y por último, vamos a hablar de la regla de la mejor evidencia. ¿Ah? Esos 3 ejes temáticos van a ser el objeto de esta disertación. Vámonos a lo primero, descubrimiento probatorio. Miren, el descubrimiento probatorio es una figura muy propia de los sistemas acusatorios. El descubrimiento probatorio no existe en un sistema inquisitivo, por una sencilla razón, y es que en un sistema inquisitivo, por lo general, la prueba es reservada, la prueba es secreta, la prueba se produce a espaldas del procesado. Entonces, ¿para qué descubrir elementos probatorios? No, el descubrimiento probatorio es un elemento, digamos, esencial, axial de los sistemas acusatorios. ¿Bajo qué premisas? Bajo esta premisa, y es que en razón del principio de lealtad procesal, en razón del principio de contradicción, en razón del principio de igualdad procesal, las partes tienen que, como lo dice la Corte, mostrar sus cartas de juego. Mostrar las cartas, simplemente es eso. Eso hace parte de la lealtad. Y eso, de acuerdo a la Corte, dice que tiene más o menos 3 objetivos importantes ese descubrimiento probatorio. Entonces dice que permite a las partes definir su estrategia probatoria y argumentativa. Claro, cuando yo llevo a juicio, cuando viene, digamos, la fiscalía, manda a sus investigadores bajo su plan metodológico y desarrollan una actividad investigativa y levantan muchas evidencias, lo que va a hacer el juez, el fiscal, en primer término, es hacer un filtro de qué va a ser útil para demostrar, ojo, hechos jurídicamente relevantes, que es lo único que nos importa en el juicio, y en la imputación y en la acusación, hechos jurídicamente relevantes. La pregunta que se va a hacer siempre el fiscal, o en su caso también el defensor, es ¿de qué manera me sirve esta evidencia para demostrar los hechos jurídicamente relevantes o para atacarlos? ¿No? Cuando yo descubro la evidencia, entonces se empieza, digamos, a esbozar cuál va a ser mi teoría del caso, y la contraparte ya empieza a imaginarse por dónde es que se va a ir su contraparte. A su vez, entonces, esto me servirá, en segundo lugar, para mirar de qué manera puedo atacar esa evidencia que va a llevar mi contraparte al juicio. Y por último, entonces, con base en estas 2 cosas, el juez va a tener la posibilidad de determinar qué evidencia es admisible y qué evidencia no es admisible. Miren, esto es tan importante que ustedes saben que evidencia que no se descubre es evidencia que no se decreta, así de sencillo, ¿ya? Porque lo que les digo, detrás del descubrimiento hay una cantidad de principios, no solamente procesales, sino constitucionales, que quedarían resquebrajados si no se aplica el debido descubrimiento. Ya vuelvo y le repito, evidencia que no se descubre es evidencia que no se decreta. Y bueno, y entonces, hasta ahí la cuestión parece sencilla, ¿no? Regla general, evidencia que no se descubre, evidencia que no se decreta para preservar garantías y derechos fundamentales. Pero ha surgido de eso algunos problemas, y es entender qué se debe entender por descubrir. Y ya que hemos tenido graves problemas sobre eso, porque no nos hemos podido poner de acuerdo los jueces, los fiscales y los defensores en
en el término de qué es descubrir. Y a veces esto ha llevado o a que se inadmita prueba que realmente sí fue descubierta, o que por el contrario se admita prueba que no fue descubierta. Básicamente, la Corte, digamos que en esta sentencia, es viejita, pero le recomiendo mucho esta sentencia, es una sentencia muy buena. 25.920 del 2007. Es la famosa sentencia del Campín. ¿Se acuerdan? Hubo un partido en el Campín en donde integrantes de barras diversas se agarraron allá y terminaron matando a una persona. Entonces ahí hubo fuertes discusiones sobre el valor probatorio de las historias clínicas, el valor probatorio de los videos grabados con esas cámaras y, entre otras cosas, la Corte hace un esfuerzo argumentativo para definir varios tipos de cosas como esto, ¿qué es descubrir? Y entonces vamos a decir que para la Corte, y estoy de acuerdo con ello, descubrir puede tener tres grandes acepciones. Primera, informar. En la oportunidad procesal reglada sobre la existencia y naturaleza de los diferentes materiales probatorios. Entonces puede ser que, por ejemplo, podría darse el caso, que la Fiscalía diga que va a llevar a juicio varios testimonios y de los nombres y las direcciones de esas personas, pero que no los haya entrevistado, podría ser, o por lo menos que no haya la entrevista física. Entonces miren, que ahí el descubrimiento se satisface simplemente con informar qué tipo de evidencia se va a llevar a juicio, no más. Simplemente con informar ya está descubierta. Que la contraparte dice, no, pero es que quiero tener acceso a las entrevistas. Si no hay entrevistas, con esto es más que suficiente para el descubrimiento, ¿no? Segundo, entregar físicamente la evidencia. Entonces puede ser que ese testimonio sí tenga una entrevista. En ese caso, cuando hay entrevistas, entonces el descubrimiento no se puede conformar con la información. Tiene que haber una entrega física de la copia de la entrevista. ¿Para qué? Para que haya un adecuado ejercicio de la contradicción. Y esto no es solamente para la Fiscalía, o no es un deber de la Fiscalía, es un deber en doble vía, tanto para la Fiscalía como para la defensa. Y tercero, facilitar el acceso real, ¿ya? Claro, puede ser una evidencia que no se puede entregar una copia, que no se puede entregar físicamente. ¿Por qué? Porque resulta imposible. Por ejemplo, una prenda manchada de sangre, una prenda manchada de semen, pues usted no le va a entregar una copia de la prenda a la contraparte, ni le va a sacar una fotocopia tampoco, ni una fotografía, ¿ah? Está la prenda, es la única evidencia que hay, y sobre la prenda, evidencia original, es que se deben desarrollar las actividades de investigación. En ese caso, entonces, miren, el descubrimiento no sería suficiente con que se informe que se tiene esa prenda. No es posible entregarla físicamente, pero sí sería posible facilitar el acceso real para que la contraparte la estudie. Entonces, estos tres ítems, estos tres términos, pueden conjugarse para lograr un verdadero descubrimiento. Y es por eso que cuando ustedes revisan, por ejemplo, la normatividad atinente a la acusación, va a decir que el fiscal está en la obligación de anexar a su escrito de acusación un listado de todas las pruebas que tiene. Es decir, que desde ese momento se empiece a perfilar el descubrimiento. ¿Que se perfecciona cuándo? Cuando se realiza la audiencia de acusación. En la audiencia de acusación, tranquilamente las partes y los intervinientes, porque todos pueden participar ahí, de acuerdo a la sentencia C-209 del 2007, pueden solicitar que se perfeccione el descubrimiento. Mire, juez, sí me está diciendo que va a llevar un peritaje a juicio, pero no me está entregando copia del mismo. Y el juez, en aras de eso, sin pecar de excesivos ritualismos, puede establecer diferentes maneras, incluso alternativas para lograr que el fin último
que es que la parte pueda conocer a ciencia cierta esa evidencia, se cumpla. ¿Trajo el peritaje acá al juicio? No, señor juez, no lo he traído todavía porque es que aún no me lo han entregado. ¿Cuándo le entregan el informe pericial? Dentro de 8 días. Bueno, entonces, dentro de 8 días, el señor defensor se va a desplazar hasta la oficina del fiscal para que le entregue la copia del dictamen. Trajo aquí dice que hay un panty con muestras de semen. ¿Lo trajo, señor fiscal? No, no lo traigo, eso está en el almacén de evidencias. El defensor dice, pero es que yo necesito acceso a él. Listo. Fiscal, usted está en la obligación, dentro de los 3 días siguientes, a permitirle el acceso real a esa evidencia. Entonces, miren ustedes que estas tres formas se puede aplicar una sola para efectos del descubrimiento o se las pueden conjugar para efectos de lograr que el descubrimiento sea real y efectivo. Ahora, ¿qué es lo importante ahí? ¿Qué es lo importante? Miren, lo importante por encima de las formalidades ahí sí, ¿ya? Porque es que hay que diferenciar una cosa y de pronto que no se haya entendido mal lo que yo dije, ¿ya? Que las formas hagan parte de las garantías fundamentales no significa el excesivo ritualismo, ¿ya? No significan esas dos cosas. El juez, el fiscal o cualquier operador jurídico lo que tiene que tener en cuenta en el momento de aplicar una norma procesal es preguntarse una cosa: ¿para qué sirve esta norma procesal y si el efecto o el fin de la norma se ha cumplido? Eso es realmente lo importante, ¿ya? Para esto que les digo del descubrimiento, lo que tiene que tener en la cabeza el juez es que lo importante, lo real, lo sustancial, es que la contraparte tenga acceso real y efectivo a la evidencia que le va a llevar su contraparte. Eso es lo importante, ¿ah? Que un día más, un día menos. Por eso es que, miren ustedes, el descubrimiento probatorio inicialmente está para la fiscalía en la audiencia de acusación y para la defensa en la audiencia preparatoria, pero no necesariamente tendría que ser en esos estancos procesales, porque si por circunstancias de fuerza mayor, por ejemplo, porque la fiscalía logra demostrar que a pesar de su investigación razonable, acuiciosa, hasta el momento de la audiencia de acusación no había aparecido un nuevo elemento material probatorio, no por negligencia, ojo, no por negligencia, sino por circunstancias de fuerza mayor, es decir, una prueba sobreviniente que no pudo ser conocida, no hay ningún inconveniente en que la descubra en la audiencia preparatoria. Es más, no hay inconveniente que la descubra en el propio juicio, que es lo que se habla de prueba sobreviniente. Y en igual sentido se puede predicar ello también de la defensa, siempre y cuando no se avisore estrategias de mala fe, estrategias que lo que pretendan es sorprender a la contraparte, porque eso sí lo debe castigar el juez. ¿Y cómo lo castiga? No permitiendo el descubrimiento, hablando de la preclusividad del acto procesal. Fiscal, usted tuvo su oportunidad de descubrir la evidencia en el escrito de acusación y en la audiencia de acusación. No lo hizo, porque se le olvidó, que no, se le muere la prueba, Pero si demuestra, lo que le digo, una circunstancia de fuerza mayor, perfectamente lo puede hacer. Es más, el descubrimiento probatorio no necesariamente tiene que ser procesal, es decir, dentro de las audiencias que establece la ley 906, acusación, preparación o juicio oral, puede ser por fuera, ¿por qué no? Si hay, volvemos al cuento traemos a colación el cuento de un cargamento de droga. Obviamente pues el cargamento de droga y el camión no lo van a llevar a la audiencia de juicio. Como se trata de macroelementos, pues lo que van a hacer es de pronto fotografiarlo y eso va a ser lo que van a llevar a juicio. Pero la defensa puede ser que quiera inspeccionar el camión o quiera inspeccionar la droga para ver si era droga o si no era simplemente ñame. Y en eso sería absurdo, por ejemplo, que se diga el juez,
Bueno, entonces como la audiencia preparatoria, como el descubrimiento, la defensa está pidiendo para que se le descubra la prueba, tener acceso real al camión, entonces fijamos el próximo 15 de noviembre a las 10 de la mañana para que traigan el camión aquí al despacho y continuamos con la audiencia preparatoria para que se haga el descubrimiento aquí en esta audiencia preparatoria. No, puede decirle simplemente, fíjese para tal día y tal hora para que el defensor se desplace hasta el sitio en donde se encuentra el camión y que en compañía de la fiscalía o de investigadores del CTI simplemente inspeccionen el vehículo. No hay ningún inconveniente. Miren, ese es un espacio extra proceso, pero se lo puede hacer. ¿Por qué razón? Porque la finalidad real es que la contraparte conozca a ciencia cierta la evidencia que va a ser utilizada en su contra. ¿Listo? Bueno, eso es lo que teníamos que hablar sobre respecto del descubrimiento. Ahora sí, metámonos entonces en el cuento de los documentos. Y la primera pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué es un documento? ¿Ah? Y al principio parece una pregunta sencilla, ¿no? Y ahí sí nos ubicamos como en las, digamos, en las órbitas de incertidumbre de Hart. Para todos, cuando se nos pregunta qué es un documento, se nos viene a la cabeza un documento escrito, ¿ya? ¿Ya? Físico, ¿ya? Una hoja, escrita, ¿ya? Pero documento es más que eso. Y la discusión ha sido tan fuerte que incluso hay, yo recuerdo, un exdirector de medicina legal que llegó a concluir que documento es toda obra humana plasmada en un objeto. Y si eso es así, entonces, por ejemplo, la camisa desgarrada en razón de la riña que tuvo la víctima, sería un documento porque el desgarro lo produjo un ser humano, ¿ya? La piedra lanzada hacia un ventanal y esos vidrios rotos, sería un documento. Es más, el propio cadáver de una persona sería un documento si lo que se está tratando de probar es que es un homicidio, ¿ya? Entonces miren que el asunto se abre de una manera absolutamente grandísima y eso tiene un serio inconveniente, y es que ustedes saben que de acuerdo a nuestra legislación procesal penal solamente son válidos los documentos auténticos. ¿Y qué es un documento auténtico? Sobre el cual se tiene certeza de su autoría, ¿ya? Entonces, si por ejemplo vamos a llevar los vidrios rotos, o vamos a llevar la prenda con el semen, o vamos a llevar al cadáver, como está en discusión quién fue el que hizo eso, entonces no podrían introducirse. Entonces miren que el problema no es de talla menor. Hay una discusión muy fuerte sobre lo que es documentos. Y esa discusión es tan fuerte que ni siquiera el legislador se ha atrevido a meterse en el asunto. Y ustedes revisan el Código de Procedimiento Penal y lo que hace es no define qué es un documento, no lo define. Lo que hace es hacernos simplemente un listado enunciativo, obviamente no taxativo, de qué puede entenderse por documentos. Y entonces nos dice que los documentos son los textos manuscritos, las grabaciones magnetofónicas, los discos de todas las especies, grabaciones fonópticas, películas, grabaciones computacionales, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes van y revisan el artículo 243 del Código General del Proceso, van a tener la misma dificultad, porque allá igual también el legislador del Código General del Proceso también no define qué es un documento, sino que simplemente dice estos pueden ser documentos. Y ahí lo que digo, vuelve y se nos presenta un problema grave, porque documento para tener en cuenta solamente puede ser el auténtico, es decir, de quien se sepa a ciencia cierta quién es su autor, ¿ya? ¿Qué hacemos entonces?
El Código General del Proceso nos da como unas pequeñas pautas muy pequeñitas, pero creo que de pronto nos sirven para definir de una manera absolutamente elemental, pero creo que de pronto les puede servir a ustedes para cuando se enfrenten a un tipo de estos casos, digan si estaban en presencia de un documento o de una evidencia material, simplemente. ¿Ah? ¿Y cómo se puede definir el documento? Obra humana representada en un objeto que tenga una finalidad. Esto de la finalidad es clave, representativa o declarativa. Es decir, que documento es toda obra humana representada en un objeto, que puede ser, ¿por qué digo objeto y no digo objeto mueble como lo dice el Código General del Proceso? Porque, por ejemplo, una escultura adherida al piso sería un inmueble por destinación, ¿ya? Entonces no lo cerremos. Un cuadro inserto pegado a una pared sería un objeto inmueble por destinación. Entonces no nos metamos en eso, dejémoslo abierto. Obra humana representada en un objeto, pero la clave aquí está en la intencionalidad. ¿Ah? Claro, cuando yo pinto un cuadro, tengo la intencionalidad de mandar un mensaje a través de la imagen. Cuando tomo unas fotografías, hay la intencionalidad de mandar un mensaje a través de esas imágenes. Cuando yo escribo, hay una intencionalidad de mandar un mensaje. ¿Ya? Cuando yo violo a una chica y para eso le destruyo la ropa, no quiero mandar el mensaje. ¿Ah? Es más, porque es un mensaje que va a ir en mi contra. ¿Ah? Cuando yo estoy en una manifestación acá en la calle y parto los vidrios para saquear un banco, saquear una institución educativa en razón, digamos, del calor del momento, mi idea no es mandar el mensaje de la quebrada de los vidrios, ¿ya? Entonces, fundamental para el documento es la intencionalidad de mandar el mensaje. ¿Y ese mensaje cómo puede ser? Ese mensaje puede ser representativo o puede ser declarativo. Representativo cuando el mensaje que mando es a través de imágenes. Entonces les digo, entonces puede ser documento tal como lo describe el Código Procesal Penal o el Código General del Proceso, a través de videos, de fotografías, de pinturas, de un escáner, de unos rayos X, etcétera, etcétera, porque siempre está tratando de mandar un mensaje. ¿Ah? Pero también puede ser declarativo, es decir, cuando el mensaje se expresa a través del lenguaje escrito o verbal, si queremos hablar de audios. ¿Ya? Bueno, teniendo eso medianamente claro, la siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre un documento público y un documento privado? Eso es muy importante, porque acuérdense ustedes que los documentos públicos se presumen auténticos, en cambio los privados no. Y si estamos diciendo que para que se pueda valorar un documento dentro de un proceso, el documento tiene que estar debidamente autenticado, entonces ahí hay una carga probatoria. En el documento público no será necesario acreditar esa autenticidad, en cambio en el privado sí. ¿Y cómo diferenciamos entonces un documento público de un privado? Elemental, ¿no? O sea, creo que no es necesario que nos vayamos a ponernos a hacer mayores elucubraciones sobre esto. De acuerdo al artículo 243 del Código General del Proceso, ¿es documento público el que emana de un funcionario público en ejercicio de sus funciones? En ejercicio de sus funciones. O el que emana de un particular, que tenga transitoria o permanente funciones públicas. ¿Quién es un particular con funciones públicas? Notario, ¿no? El ejemplo más claro, ¿cierto? Todos los demás son documentos privados. Sencillo, ¿no?
¿cierto? No hay como mayor problema sobre esto. El problema real, y creo que este es uno de los, digamos, de los elementos centrales de esta disertación, es que reflexionemos sobre el término autenticidad. ¿Qué se puede entender por documento auténtico? ¿Qué es un documento auténtico? Mejor aún, vamos a ver a continuación que el Código General, la Ley 906 de 2004, tiene un manejo totalmente anfibológico, un manejo totalmente antitécnico frente a este término frente a este término de autenticidad. ¿Ya? Porque para la Ley 906 no solamente los documentos tienen que ser auténticos, sino todos los elementos materiales probatorios tienen que ser auténticos. ¿Sí o no? Grave, ¿no? No nos habíamos puesto a pensar en eso, pero eso es así. Para que una evidencia pueda ingresar al juicio oral y pueda ser valorada, toda evidencia, todo elemento material probatorio tiene que ser auténtico. Y entonces, tal como lo vamos a ver a continuación, en la Ley 906 el término autenticidad se utiliza de manera anfibológica, de manera, digamos, antitécnica, para definir dos cosas en absoluto diferentes, Primera acepción del término autenticidad. Es el proceso de acreditación de legalidad y de mismidad de la evidencia física o elementos materiales probatorios que se llevan a juicio por las partes. Mire, proceso de acreditación, debí yo subrayar esto. La autenticidad se asimila a acreditación para preservar los principios de legalidad y mismicidad, o mismidad, como quieran decirlo. Y el segundo, que es el que nosotros de pronto lo asociamos más a los documentos, es el grado de certeza que se debe tener sobre el contenido y el autor de un documento. ¿No me creen? Miren, aquí están las normas específicas. Frente a la primera acepción del término de autenticidad, es decir, frente a la cuestión de acreditación de la legalidad y del principio de mismidad, dice el artículo 277. Miren, autenticidad. Los elementos materiales probatorios y la evidencia física son auténticos cuando han sido detectados, fijados, recogidos y embalados técnicamente. Es decir, ¿qué es esto? Cadena de custodia. Entonces, para nuestro legislador, la evidencia tiene que ser auténtica. ¿Y cómo es auténtica? A través de la acreditación de cadena de custodia. Ojo con esto, que esto es demasiado importante en el litigio estratégico, porque miren lo que dice: la demostración de los elementos materiales probatorios y evidencia física no sometidos a cadena de custodia estará a cargo de la parte que lo represente. ¿Esto qué significa? Que si una evidencia no se introduce con los protocolos necesarios de cadena de custodia o no se le aplica cadena de custodia, no por eso debe ser excluida, porque es que el problema de la acreditación no es un problema de legalidad, sino de valoración. Entonces, cuando venga en la audiencia preparatoria y la fiscalía o la defensa soliciten la introducción de un documento o de una evidencia y la contraparte se oponga en razón de que le ha sido violado la cadena de custodia o que no ha sido sometido a cadena de custodia, el juez no puede inadmitir esa evidencia. Lo que pasa es que al momento de valorarla, deberá tener en cuenta si no se le aplicó cadena de custodia o si se le aplicó de manera defectuosa, y si la parte, a pesar de este error de acá arriba, estuvo en la posibilidad de garantizar el principio de mismidad. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí? Entonces, la cadena de custodia, el principio de acreditación no es un problema de legalidad, sino de valoración probatoria. Para reforzar la anterior idea de que la autenticidad tiene que ver con
con el principio de la cadena de custodia, miren lo que dice el 254. Aplicación. Con el fin de demostrar la autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta tales y tales y tales y tales y tales. Es decir, volvemos a insistir, entonces, que la primera acepción del término de autenticidad tiene que ver con acreditación de cadena de custodia, ¿ya? Y la segunda, miren ustedes, tiene que ver es con la certeza que se tiene sobre que ese documento fue hecho por una persona determinada. Miren, clarísimo. Documento auténtico. Salvo prueba en contraria, se tendrá como auténtico el documento cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado. ¿Y cómo se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado? La misma ley establece unos métodos. ¿Cuál es digamos, el principio o la principal manera de autenticación? Pues con el autor del documento, que lo lleven a juicio y diga, ah, sí, este documento lo hice yo, estas fotografías las tomé yo, estas radiografías las hice yo, este video lo hice yo. Ese es el principal método de autenticación. Pero adicionalmente hay otros. Siguiente. ¿Cómo se hace? Listo, no llevo a quien hizo el documento, pero se lo pongo de presente a la contraparte y ella lo acepta, sin discutir sobre su autoría. Quedó autenticado. Tercer elemento, de lo que de pronto nos va a tocar el tema del doctor Quirós, a través de las firmas digitales en los documentos electrónicos. Es un documento electrónico, no es que, como a veces lo solemos hacer, ¿no? Que hacemos la firma en un papel, lo escaneamos y luego se lo pegamos a los documentos en el correo electrónico. Esa no es una firma. Para eso hay unos procedimientos muy específicos a través de firmas especializadas en certificaciones digitales. Y por última, cuando no hay ninguna de esas, sencillo, pues con el perito grafólogo, que nos va a venir a decir si esa firma que está ahí es la que corresponde a quien se dice que es el autor del documento, ¿ya? Entonces, miren ustedes. Entonces, miren ustedes, este manejo totalmente antitécnico que le ha dado el legislador a los conceptos de autenticidad, al concepto de autenticidad, de un lado diciendo que es procedimiento de acreditación de la cadena de custodia, pero por otro lado diciendo que autenticidad es realmente la certeza que tengo sobre quién hizo el documento. Al principio estoy hablando de cualquier tipo de evidencia material, en el segundo simplemente estoy hablando de documentos. Ha llevado a unos problemas grandísimos de interpretación, de los cuales no ha sido ajena la Corte Suprema de Justicia. Y entonces, solamente para hablar de un caso, para introducir un documento público al juicio oral se requiere de testigo de acreditación. La Corte, como ustedes ven aquí, ha sido totalmente anfibológica, ha sido contradictoria, porque la discusión se empezó en el 2007 y en esa ocasión la Corte dijo que los documentos públicos sí requerían testigo de acreditación porque era necesario saber la procedencia de los mismos. Pero eso lo mantuvo hasta el 2009, luego se pasó a esta 31049 en donde dice que no es necesario porque se presumen auténticos, y luego volvió en el 2011 y el 2012 a decir que sí, y luego en el 2012 al finales volvió a decir que no, y luego volvió a decir que sí, en 2014, 2015, 2016, hasta el estado actual del arte, que es la 46278 del 2017, que dice que no se requiere testigo de acreditación porque se entiende, o porque son documentos que se presumen auténticos. Digamos, esta gran confusión que se ha creado alrededor del término de la autenticidad, tuvimos oportunidad de estudiarla en la sala penal a la cual yo soy adscrito como magistrado ponente, y propusimos una solución
que creo que soluciona de manera muy razonable este gran problema sobre las autenticidades. Y es diferenciar que, así el código no lo diga, hay dos tipos de autenticidades establecidas en nuestro Código de Procedimiento Penal. Una autenticidad que la podemos denominar procesal y una autenticidad que la podemos denominar sustancial. La autenticidad procesal es la que está establecida en los artículos 277 y 254 del Código de Procedimiento Penal y que tiene que ver con todo ese procedimiento de legalidad y de mismidad de la evidencia, es decir, con la acreditación de la cadena de custodia. En tanto que la autenticidad sustancial tiene que ver con la certidumbre sobre la autoría de un documento y es la que está establecida en los artículos 425 y 426. La gran conclusión de esto es que toda evidencia, cuando digo toda evidencia, estoy hablando de todos los elementos materiales probatorios más los documentos, requieren de testigo de acreditación. ¿Por qué razón? Porque, en primer lugar, la misma norma lo establece. Miren, los documentos, objetos, otros elementos que quieran aducirse junto con los respectivos testigos de acreditación, es decir, que la propia ley exige que para introducir elementos materiales se requiere testigo de acreditación. Y en el 429 que dice, el documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio. Cuando se habla de podrá, no es que la parte puede elegir entre si lleva o no lleva testigo de acreditación representado en un investigador, no en cualquier testigo, sino en un investigador. Aquí lo que está dando la posibilidad es de que el documento puede ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el que recolectó o recibió el elemento material probatorio. Pero eso nos indica que el testigo de acreditación es un requisito indispensable para introducir elementos materiales probatorios, incluidos ahí los documentos. Y miren ustedes, algo que es muy importante. Siempre hemos pensado que la cadena de custodia, digamos, es más desde la perspectiva criminalística. ¿Ya? Es que es ese procedimiento que hace el investigador como para acreditar que la cosa no ha sido alterada desde el momento que se la recolectó hasta que llegó al juicio. Eso parcialmente es cierto, porque realmente el testigo de acreditación va a tener dos finalidades con trascendencia constitucional importantísima. De un lado, el testigo de acreditación lo que va a ir a declarar a juicio es sobre cómo, cuándo y dónde obtuvo la prueba, es decir, sobre la procedencia. Y eso es de capital importancia si tenemos en cuenta que las evidencias en nuestro sistema procesal penal solamente pueden ser tenidas en cuenta y valoradas cuando han sido obtenidas de manera legal y constitucional, es decir, cuando no se ha violado garantías fundamentales. Y la segunda finalidad de esto es garantizar el principio de la mismidad, es decir, garantizar el principio de la cadena de custodia. En palabras de la Corte, para que el testigo de acreditación vaya a decir a juicio que lo que se encontró en la investigación es lo mismo que ha llegado sin alteración al juicio oral. ¿No? Eso, miren ustedes, si nos ubicamos en el campo práctico, lo van a entender de mejor manera, de una manera más sencilla. Digamos, si yo, como investigador, encuentro en la escena de los hechos una camisa manchada de sangre,
Si yo como investigador, la víctima me entrega el escrito extorsivo, para introducir eso al juicio, tiene que necesariamente ir esa persona que recolectó esa evidencia a decir cómo la obtuvo, de dónde la obtuvo. Porque es que si esa camisa yo la obtuve entrándome arbitrariamente a un domicilio, pues por más que esté manchada de sangre, por más que vaya a ser importante para determinar la responsabilidad del procesado, no sirve. Entonces, miren, el testigo de acreditación no simplemente es para que establezca la cadena de custodia, esencialmente es para que establezca la procedencia lícita de la evidencia. Y a continuación, y solo a continuación, cuando se ha demostrado la procedencia lícita, ese testigo de acreditación me va a servir a mí como parte para decir que esa evidencia no ha sido alterada. Claro. Pónganse ahora sí en el ejemplo de que la evidencia no se trata de una evidencia física, de un elemento material probatorio, sino de un documento. Digamos que se causó unas defraudaciones con un título universitario obtenido de la Universidad de Antioquia. La Universidad de Antioquia es una entidad estatal. Por tanto, los diplomas son documentos públicos, ¿sí o no? Si yo voy y vendo una casa y voy a la notaría tercera del Círculo de Medellín y protocolizo una escritura pública, ese es un documento público. Acuérdense, es un documento expedido con la intervención de un servidor de un particular que tiene funciones públicas. Entonces es un documento público. ¿Claro o no claro? ¿Cierto? Claro. Frente a eso, hay dos problemas: la autenticidad procesal y la autenticidad sustancial. Si yo como contraparte quiero discutir sobre que ese documento fue adulterado o que quien aparece firmando ahí no es el rector de la universidad o no es el notario, la carga probatoria se invierte. Es decir, que a mí como contraparte me corresponde demostrar que ese documento no es auténtico, porque sobre el mismo hay presunción de autenticidad. Pero miren, esa autenticidad nada tiene que ver, esa autenticidad sustancial, nada tiene que ver con la autenticidad procesal. Es decir, la manera como obtuve ese documento público y cómo lo preservé para que llegue hasta el juicio indemne. Les pregunto a ustedes. Listo. Se requiere ese diploma para demostrar cualquier tipo de delitos que estamos investigando. Y el investigador va y allana de manera ilegal la oficina o el domicilio en donde estaba ese diploma. ¿Se podría decir que porque es un documento público no requiere testigo de acreditación? ¿Podría yo, llega el investigador y me lleva y dice, mire, le obtuve este documento público, este diploma, y ni siquiera le pregunto al investigador cómo lo obtuvo? Ni siquiera le pregunto, porque como de acuerdo a la posición mayoritaria y en este momento preponderante de la Corte, como se presume auténtico, no se requiere acreditar su procedencia, entonces tranquilamente ese diploma que fue obtenido con violación de garantías fundamentales podría entrar sin ningún problema a juicio. Y cuando la parte quiera decir, oiga, juez, es que usted no puede admitir esa prueba porque es que para obtener ese documento torturaron a mi cliente o a tal persona, o ingresaron ilícitamente a su casa, el fiscal podría decir, ah no, es que de acuerdo a la última posición de la Corte, esto no requiere testigo de acreditación, lo introduzco yo directamente como se presume auténtico. Miren ustedes el problema tan grave. Entonces, conclusión, no. Para todas las evidencias, incluidos los documentos, se requiere acreditación procesal, es decir, que con un investigador, no con cualquier persona, usted lo puede tratar de introducir con cualquier persona, pero usted va a llevar las del bulto si lo coge el abogado de la contraparte y le empieza a preguntar a ese testigo que es neófito en investigación criminal, neófito en derecho, que cómo
estableció la cadena de custodia, que si hizo la fijación respectiva en el momento en donde encontró la evidencia, sí, que si lo embaló, que si le puso las firmas, y usted correrá con ese riesgo. No, la recomendación es que, a pesar de que el código abre esa posibilidad, siempre la evidencia se la introduzca a través de un testigo investigador experto que pueda acreditar la licitud del procedimiento, pero también la indemnidad, la integralidad de la evidencia, desde el momento que se la recolectó hasta el momento que es llevada a juicio. Entonces, gran conclusión: toda la evidencia física, incluidos los documentos privados, toda la evidencia física requiere de autenticidad procesal. Respecto de los documentos públicos y respecto a los documentos privados, tenemos que, frente a los documentos privados, necesariamente tiene que haber doble tipo de acreditación, de autenticidad, autenticidad procesal, porque se tiene que llevar al testigo que diga cómo obtuvo la evidencia y que esa evidencia no ha sido alterada hasta el momento del juicio. Pero a la vez, como es un documento privado, también estoy en la obligación de, en juicio, demostrar quién fue el autor de ese documento privado. Si no lo hago, se tiene como un documento anónimo. ¿Y qué pasa con los documentos anónimos? No pueden ser valorados. No pueden ser valorados. En cambio, los documentos públicos, más las presunciones del artículo 425, porque es que si ustedes revisan el artículo 425, ahí se establecen varias presunciones. Se establecen las presunciones del documento público, pero también viene otra serie. Entonces dice, las publicaciones de revistas periódicas, las monedas, los títulos valores, etcétera, etcétera. Y en el 425 aparece una serie de excepciones. En cambio, estos documentos públicos efectivamente no requieren autenticidad sustancial. Sí, porque se presumen auténticos. Si la parte considera que hubo alteración en el contenido o en la autoría, pues corre a cargo de ellos, ¿ya? Pero sí se requiere autenticación procesal para determinar que este documento público, que sustancialmente se presume auténtico, fue obtenido de manera lícita y que ha permanecido inalterable durante toda la investigación y llegar a juicio oral. Desafortunadamente nos quedamos cortos de tiempo, se nos queda pendiente el tema de las reglas de la mejor evidencia. Les agradezco mucho por su paciencia y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.